Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, en algunos casos madrugadas. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están todos bien? ¿Me escuchan? Muchas gracias, 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 Todo bajo Ángeles. control. Gracias, Vanessa. Sí, sí, O- gracias. Oigan, pues qué Fuerte y claro. gusto, gracias. Oigan, pues qué gusto coincidir en este webinar, ¿no? Les comparto que ya hacía un par de meses que no hacía un webinar de esta naturaleza y lo cierto es que me dio mucho gusto poder encontrar a muchas personas y ahorita vamos a ver un poco de dónde nos acompañan. Justamente que compartimos este tema en común, ¿no? Ya sea porque nos dedicamos a esto, al tema del protocolo, al ceremonial, a la etiqueta o a la comunicación, a los eventos o a la mercadotecnia, pero pues siempre es interesante saber cómo es que tenemos, a pesar de las distancias, ideas en común y sobre todo luego algunos puntos que nos hacen muy similares, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto recibirles esta tarde, noche, madrugada, según sea el caso, para platicar un poco sobre los 7 errores del protocolo, del ceremonial y de la etiqueta, y que muchas veces están ahí, solamente que no nos damos cuenta que están ahí latentes, ¿no? Que pueden suceder más tarde que temprano. Entonces, bueno, ya algunos los conozco, Moni, Lady, Iván, Delma, Ángeles, ¿no? Otros tantos, bueno, Viri, Jennifer. La verdad es que no voy a saludar a cada uno de ustedes, sino me llevaría la sesión totalmente en celulares, pero me da mucho gusto que nos estén acompañando a pesar de las distancias. Jorge también por acá. Entonces, bueno, vamos a esperar más un par de minutos para que se integren y nos acompañen. También, gracias al interés y a la demanda para participar. También habilitamos un espacio en YouTube, ahí solamente para que puedan estar siguiéndonos, pero realmente la información será de esta parte. Jessica desde Argentina, bueno, que ahí además ya son cerca de las 10 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos cerca de comenzar. Mientras tanto, Violeta Parra, Moni, gracias, gracias. A ver, vayan poniendo en el chat de dónde hoy están conectados, de dónde están. Pongan ahí una palabrita. De Guadalajara, Ángeles, gracias. Rocío, de Guatemala. Carlos, qué gusto saludarte de Ciudad de México, Colombia. León, de Guadalajara. Laura, también qué gusto saludarte de Guanajuato, aquí de mi tierra, bueno, que me acogió ahora. De Mérida, Yucatán, Wendy, qué gusto saludarte. Eric, de Panamá, también qué gusto saludarte nuevamente. Juan Carlos, también Lady, de Tamaulipas, Río Bravo, de Arequipa. No conozco Arequipa, nada más conozco Ayacucho y Lima, pero la verdad es que son lugares increíbles. ¿De dónde más? De Puebla, súper bien. Un par de minutos y comenzamos. ¿De dónde más? Bueno, Paloma también es de Guadalajara, Paloma Cedeño. Oigan, pues qué padre que estamos coincidiendo. Y pues bueno, vamos a comenzar justamente a entrar ya en materia, pues para aprovechar los tiempos, ¿no? Algo importante, ahí ya lo deben de estar viendo en su pantalla, es que, bueno, en este webinar, pues vamos a hablar los errores de protocolo que se dan. Y es bien importante que hagamos una primera aclaración para que no se me espanten, porque puede ser que algunos se dediquen al mundo de los eventos corporativos, otros tantos al tema de lo social, otros en académico, otros en lo gubernamental, pero independientemente de donde nos encontremos y nos desarrollemos, el tema del protocolo ceremonial etiqueta tendrán que ser habilidades que tendríamos que aplicar en todas las actividades que hagamos de forma cotidiana. Este mismo webinar tiene momentos, tiene una circunstancia importante en cuanto a protocolo, en cuanto a etiqueta, en cuanto a ceremonial. Y entonces cuando lo empezamos a ver de esta manera mucho más global, mucho más completa, pues nos daremos idea justamente de cómo es que a través del protocolo podemos también ir viendo los errores que nos acompañan, ¿no? Me da mucho gusto nuevamente recibirles, darles la bienvenida a este espacio, ¿no? Van a ver que lo van a aprovechar. Yo sé que para algunas personas, como les comentaba, ya es tarde, ¿no? Después de una jornada pesada en el día, pero van a ver que vamos a encontrar muchas cosas y vamos a llegar a puntos bien interesantes, ¿no? Viridiana desde la Ciudad de México con el tráfico, gracias Viri. Marta, qué gusto saludarte Marta desde Panamá.
ya más están incorporando. Bueno, fíjense que hace rato el corte de los que teníamos registrados, que me dio mucho gusto además, y fíjense que luego es lo interesante entre lo complejo que puede llegar a ser el usar los términos o los conceptos de la mejor manera, porque lo que para unos suele ser, por ejemplo, un personificador, que aquí en México se le conoce personificador, por ejemplo, en Perú, si no me equivoco, es tareco, ¿no? Y en otros países tiene otros nombres. Entonces, es bien interesante encontrar esas analogías, ¿no? Un poco para que se den idea, la gente que está registrada, que esperamos que se vaya sumando a lo largo de los minutos, pues tenemos de México, de varias partes del país, ¿no? De Guadalajara, de Morelia, de Torreón, de Mazatlán, de Río Bravo, ¿no? Con Lady, Zapopan, Toluca, Aguascalientes, Cholula, La Piedad, Mérida, Tijuana, o sea, pues casi ya estamos siendo muy nacionales, pero también de Centroamérica, y es algo que me da mucho gusto. Nos acompañan de Guatemala, de Ciudad de Panamá, de David, de El Salvador, también nos acompañan de Sudamérica, de Lima, de Arequipa, en Perú, de Paraguay, de Argentina, Colombia, Brasil, ¿no? Sao Paulo, en Bolivia, Santa Cruz, y también de Europa, de España y de Portugal. Entonces, bueno, eso me deja algo bien en claro, que tenemos una necesidad justamente de seguirnos formando y sobre todo de entender cómo es que se dan estas dinámicas en cuanto al protocolo, al ceremonial y la etiqueta, desde el ámbito en el que nos estemos desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ya cerca de iniciar. Gracias por acá. Muy bien, pues bueno, pues vamos a comenzar justamente. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Y les recomiendo que permanezcan. Vamos a tratar de 1 hora, 1 hora 15 a lo mucho, ¿no? Va a ser muy eficiente, muy dinámica, porque les tengo algún par de sorpresas, ¿no? Hay una guía sobre esta sesión para que la puedan descargar, pero eso lo veremos más adelante. Y a manera como de una ruta crítica, que bueno, tengo que pregonar con el ejemplo, pues les tengo que decir qué es lo que va a pasar durante estos minutos, ¿no? Pues tenemos que entender por qué estamos el día de hoy reunidos, ¿no? Qué es lo que vamos a platicar, qué es el contexto que vamos a tratar de atender. Vamos a ver un punto bien importante del por qué el protocolo se aprende en realidad, ¿no? Como lo hemos dicho, sobre la marcha. Y miren, no quiero abundar todavía mucho porque no llegamos al punto, pero es bien importante que gran parte de lo que hacemos no es que esté mal, no es que esté erróneo, no es que simplemente seguimos dinámicas que nos han impuesto o que hemos visto de otros compañeros. Entonces, también cuando no argumentamos, pues podemos caer en errores, ¿no? Veremos los errores más comunes. Punto 4, ¿qué cambia cuando empezamos a comprender los criterios? Que no todo es regla, que no todo es ley, eso es parte bien importante. Vamos a ver un programa ejecutivo y vamos a cerrar con preguntas y respuestas para que las vean preparando. Por supuesto, si hay alguna interacción durante el momento de la charla, la pueden poner en el chat. Sin ningún problema lo vamos a ir atendiendo para que vayamos avanzando. Bien, fíjense que algo que a mí me queda bien claro es que cuando hablamos de protocolo, ceremonia, etiqueta, mucha gente luego tiene como esas ideas de que solamente aplica para los grandes gobiernos o las grandes empresas. Y lo cierto es que en el día a día estamos inmersos en situaciones protocolares que a veces no sabemos qué es protocolo y que entonces empezamos a tener algunas fallas justamente porque no sabemos ni cómo comunicar ni cómo decir las cosas en este caso, ¿no? Y el problema de fondo, y es donde vamos a empezar justamente a platicar, es que muchas personas hemos llegado, yo me incluyo en eso, a tomar responsabilidades sin tener una formación previa. Les cuento muy rápida. Yo empecé a trabajar en el mundo de los eventos por ahí del 2000, desde 2001. Me tocó organizar exposiciones, tanto comerciales como especializadas, y me tocaba luego recibir a las avanzadas para que llegase el gobernador, la alcaldesa, en algunos casos hasta el presidente de la República. Y pues la verdad es que en ese momento no hubo una inducción, no hubo un manual, no hubo una guía. Y bueno, acuérdense, 2001, o sea, el Internet, pues sí existía, pero no era tan complejo y tan vasto como lo vemos ahora en día. Entonces, en realidad, yo en mi caso muy particular, no sé cuántos de ustedes ahí levanten la mano, se formó en realidad en función de lo que ha visto, de lo que cree y de lo que siente que es lo correcto. A ver, compartan conmigo si levantan la mano, si hay algunos que han estado en esta misma situación. Telma, gracias, Telma. Dari. Ah, bueno, lo bueno que ya soy el único. Gracias. Ya me siento menos mal. Gracias. Fíjense que también, pues lo cierto es que muchas veces aprendemos, ¿no? Eh, Observando y repitiendo prácticas y a veces sin cuestionarlas, sin preguntarnos el por qué.
y mucho menos sin llegar a comprenderlas, ¿no? Y algo interesantísimo es que si ahora mismo hiciéramos una comparativa entre lo que pasa en Panamá, lo que pasa en México, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia en temas de protocolo, pues cada quien tiene, por supuesto, un propio contexto y no hay un modelo único, aunque sí hay conceptos que nos abarcan a todos, pero a la hora de aplicarlos es donde vemos estos retos y esas complejidades, ¿no? Entonces, también es cierto que a veces tomamos decisiones sin tener claridad sobre qué criterios sustentan lo que estamos decidiendo. Rápidamente, hace un par de años, en un evento de gobierno donde venía en su momento el presidente, discutíamos con avanzada del presidente el acomodo de algunas autoridades secundarias, ni siquiera eran las más importantes. Y me decían ellos que así lo hacían siempre en los eventos, pero no había un argumento como tal, y entonces, sin argumentos, pues todo se vuelve muy subjetivo. Lo cierto es que en protocolos sí hay criterios que te permiten justamente sustentar algo que puede ser subjetivo con una norma, con una regla, con una propia identidad justamente para que funcione. Pero lo más importante, y este creo que es una de las principales soluciones, es que si no entendemos por qué hacemos lo que hacemos, de nada sirve que tengamos eventos muy bien hechos, realmente quizás lo que se comunique no es lo que quisiéramos que la gente realmente se lleve al finalizar el evento, ¿no? Y algo es que el problema en realidad no es aprender en la práctica, ¿no? El problema es que muchas veces no sabemos por qué se hacen las cosas de esa manera. Me decía un amigo, oye, tengo más de 20 años trabajando en protocolo. Yo, pues no sé si sea bueno o si sea malo, y no sé si durante 20 años has cometido los mismos errores o has aprendido nuevos errores en todo caso. O sea, en realidad, el tiempo, la experiencia no validan en un momento dado que lo hagamos bien, ¿no? Y lo hacemos de esta manera, pero no necesariamente quizás es la manera correcta, precisa o adecuada, ¿no? Así se trate de un evento para inaugurar un corporativo, así se trate de un evento para dar a conocer una rueda de prensa. Al final de cuentas, si hacemos las cosas en automático, pues vamos a caer en eso. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? ¿Todo preciso? Gracias, María Elena. Gracias, Juan Carlos. Sí, porque luego también así como que nada más me escuchen a mí, como que va a estar medio aburrido. También quiero interactuar con ustedes. Gracias. Perfecto. Pues vamos a comenzar, gracias, Leti. Vamos a comenzar con los errores más comunes. Sí, bueno, fíjense que luego cuando estaba haciendo esta búsqueda de los errores, pues hay muchos. Yo he cometido demasiados, ¿no? Y entonces pudiéramos tener casi una galería de errores, pero me concentré en los más frecuentes y sobre todo en los que más impacto llegan a tener. Sin importar, hago nuevamente la acotación, que se trate de un evento académico, de un evento deportivo, de un evento religioso, por supuesto. No digo que sea lo mismo, pero la base es muy similar y entonces cuando los cometemos los errores, pues justamente es cuando empezamos a tener estas debilidades. El primer error más común, ¿no? Es justamente, y parece que no se da, pero sí existe, cuando empezamos a improvisar quién preside el evento. Es decir, no tenemos claro el por qué una persona tendría que sentarse al centro o compartir la presidencia en un momento dado, más que la costumbre, la tradición, y ojo, aunque es válido, tenemos que tener argumentos, ¿no? Y entonces cuando decidimos quién va a presidir el evento, pues tendríamos que responder, y no siempre lo tenemos, a criterios claros de lo que representa esa persona en concreto. Me dirán, hoy es que en gobierno del estado, gobierno municipal, gobierno federal, pues el que manda, el que paga manda. Sí, pero no necesariamente siempre. Y sobre todo cuando son eventos mixtos, que aquí es un consejo. Un evento mixto que se refiere a que es un evento privado de una empresa, de un corporativo, al que invita a una autoridad de gobierno, pues no tiene por qué ceder en automático los honores ni la presidencia. En realidad tendría que ser compartida en un momento dado, pero cuando no tenemos claro es quién preside el evento, pues empezamos a tener muchas tensiones. Y si bien es cierto, muchas de las tensiones se resuelven en las pregiras, en las scouting o en las actividades previas de planeación, lo cierto es que sin un criterio definido va a haber mucha tensión, ¿no? Y miren, generalmente lo que les compartía, he trabajado con muchas cámaras donde me dicen, oye, es que es mi evento insignia, y entonces invito a la autoridad en turno, ¿no? Sea municipal, sea del Estado, un gobierno. Y en automático asumen que es su evento y entonces mi director, mi presidente de la empresa termina relegado a una segunda o tercera posición, cuando lo cierto es que no. O sea, en términos claros y concretos, el que preside, el anfitrión, tendría que tener el lugar de honor. Por supuesto, lo puede ceder, puede tener una cortesía, pero no es en automático las cosas, ¿no?
Y a veces, y yo lo digo con conocimiento de causa, a veces por no discutir y por no entrar en tensiones, decidimos que nuestro jefe, que tendría que estar al centro, o en una presidencia compartida, en una presidencia par, termine relegado a una tercera, cuarta posición, cuando realmente no tenía caso. Por supuesto, hay que tener algo bien claro. El poder se tiene que ver, se tiene que percibir, pero también hay que entender, y más cuando somos de gobierno, que las decisiones que tomemos no solamente afectan a la persona que las tomó, sino a lo que representa. Y entonces, cuando eso está más claro, pues no solamente es un error de Felipe, es un error, en todo caso, de un gobierno municipal, federal o estatal. Por eso, uno de los errores es justamente que no estamos improvisando. No me refiero a cambios de último minuto que siempre se van a dar. Digo, la regla general es que haya cambios. Pero si no sabemos por qué alguien preside, entonces la estructura del evento, aunque aparentemente funcione, no va a ser la correcta y no va a ser la adecuada que queramos nosotros estar comunicando. El segundo error, y quiero que me pongan ahí en el chat, ¿no? Si tienen bien claro ustedes las diferencias entre presidir y encabezar, que parecen sinónimos, no lo son, ya les adelanté algo, pero quiero que me pongan ahí en el chat qué es lo que ustedes entienden por uno y por otro. Lady no lo tiene tan claro, yo tampoco no tengo tan claro, a veces todavía me confundo, yo tengo que revisar qué o qué. Gracias, Lady. ¿Quién más? Es confuso, Selene, gracias, Selene. A ver, dos personas más que se animen. Laura también es confuso, ¿no? Confuso, bueno, creo que la palabra de este error es justamente la confusión. Y miren, no las culpo, ¿no? Porque la diferencia entre presidir y encabezar es fundamental para saber en función de qué el evento va a estar girando. Cuando, cuando hablamos de presidir, es que esa persona tiene toda, voy a decirlo con esta palabra, todo el poder sobre el evento, tiene toda la responsabilidad. Por lo tanto, se tiene que percibir, se tiene que ver y se tiene que sentir. Por lo tanto, los símbolos, los elementos que están ahí presentes, tienen que apuntalar esa presidencia. Si no se apuntala, si no se ve, pues entramos en dudas, ¿no? Encabezar, en cambio, es solamente que le demos por un par de minutos, yo te pongo un ejemplo, un poder temporal a la persona que determinemos. Y les digo un ejemplo bien claro para esta dinámica. Si ahora mismo en este webinar yo lo presido, ¿no? Yo soy el que lo está dando, yo soy el que lo organizó, yo soy el que lo gestionó. Y yo pudiera, por una cortesía, decirle, oye, Ángeles, te voy a permitir que tú tengas uno de los mensajes de apertura. Y en automático muchas veces la gente piensa que cuando le damos ese poder a otra persona, en automático ella lo encabeza. Y no, simplemente es una cortesía y es una atención. En un evento de gobierno, yo como gobernador lo presido, pero por un tema de cortesía, por un tema de interés, por un tema de objetivo, decido que el último mensaje lo dé una persona que no sea yo. No voy a dejar yo de presidir el acto. ¿Por qué? Porque no solamente está apuntalando mi presidencia, la ubicación que yo tengo, no solamente la ubicación, el orden de la salutación, el orden de los mensajes en un momento dado, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos cambios, tenemos bien claro que alguien puede presidir, pero que en algunos momentos muy particulares otra persona más pudiera encabezar una parte de una. Y te voy a decir una idea, ¿no? Eh, Pasa mucho ahora, sobre todo en eventos mixtos, corporativos o de gobierno, o la mezcla de ambos, donde, por ejemplo, tenemos a 10 personas en el presidio y entonces resulta que las 10 personas quieren hablar, ¿no? La tradición, la costumbre, porque fíjense que no hay una regla, yo la he buscado en varias partes en cuanto a literatura en el mundo, y no hay, que te diga que el último mensaje tiene que ser de la última autoridad o de la autoridad más importante. Pero ¿qué pasa ahora, y más en estos tiempos? Imagínense un orden de 10 discursos, donde el último lo da la máxima autoridad, sea pública, sea privada. Después de 3 discursos, ya nuestra mente está desconectada, ya está pensando en lo que sigue,
ya está pensando en qué canapé va a agarrar o en qué vino se va a tomar con los amigos, ¿no? Y entonces eso, imagínense cuando llega el último momento de la intervención, después de que hubiéramos escuchado a 9 personas previamente, seguramente luego pasa que repitan lo mismo con palabras más, con palabras menos. El último mensaje ya realmente va a ser de puro trámite. Lo que está pasando muchas veces ahora, no es todavía una tradición, no es todavía una costumbre, es que ya la persona de mayor rango ya se intercala su lugar en mensajes intermedios. O también la solución más práctica es, oye, pues 10 discursos son totalmente la muerte en tiempos actuales. Bajémoslo a 3, a 4, a 5 si quieres, pero centremos más la atención. Y entonces, nuevamente vuelvo al error 2. Cuando hacemos, dice Laura, que solamente permiten 4 discursos como máximo, ¿no? Pero ojo, Laura, porque son 3 discursos. ¿Y cuánto dura cada uno? 15 minutos, pues ya. O sea, de todos modos, hubieras metido a 10 mejor, ya hubieras escuchado a 5 personas diferentes, ¿no? Y lo que pasa muchas veces, ¿no? Lo frecuente es justamente donde se designa a quien habla primero como quien preside, pero no, lo cierto es que la gente, luego el público, los asistentes, no tenemos esto claro. Entonces, mientras más claridad tengamos nosotros como equipos que quien preside el evento, ya sea porque sea ese anfitrión, ya sea porque es la máxima autoridad o porque así lo determinamos, ya quien encabece será un acto secundario, ¿no? Les voy a compartir a los que están en el grupo de WhatsApp, ya lo vieron seguramente, un link con esta lectura, a los que no, también se los comparto más tarde, pero justamente ese error es fundamental porque no podemos confundir encabezar con justamente con presidir, ¿no? Presidir, dice Telma, presidir es quien organiza y encabezar es quien tiene mayor jerarquía, no necesariamente Telma. Quien preside puede tener la calidad de anfitrión, ser el organizador y tener una gran jerarquía, ser la máxima autoridad, pero decide que una parte del evento le encabece a alguien más, punto, ¿no? Porque le conviene, porque va a llegar tarde, porque por X o Y razón lo hace. Entonces, no podemos justamente caer en estas imprecisiones. ¿Vamos bien? Vamos a hablar ahora del error número 3. Fíjense, también a veces pasa, y más cuando se trata de eventos mixtos, donde no tenemos una estructura correcta de las intervenciones. No voy a decir nombres, ¿no? Porque luego puede ser que lo conozcan, pero estábamos trabajando en un guión y resulta que esa persona tenía como conocimiento que primero se mencionaban a las personas de menor jerarquía, o sea, iba de menos a más, y por último a las demás o de mayor jerarquía. Que no, al contrario, en una salutación, en una presentación de autoridades, primero se presenta a la persona de mayor autoridad, sea pública, sea privada, y según su ubicación, las demás personas se van acomodando. Lo mismo en las intervenciones, no es aleatorio. Y fíjense, también tiene que ver, dice Luis Gerardo, pero quien preside puede ser quien encabece. Sí, en realidad sí, porque al fin de cuentas, si no tiene más participaciones, es la única persona que está hablando, la única persona que porta el listón, pues queda claro que es la que encabeza, ¿no? Que es la que preside, perdón. Si quieren más adelante hago una versión más sobre este ejemplo en particular. Entonces, los mensajes también los tenemos que acomodar según criterios de precedencia, de jerarquía, de lo que representan y de lo que significan. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si estamos hablando de un homenaje y pensamos que es una universidad y pensamos que por tradición y costumbre el último que cierra es el rector o la rectora, pues le estamos quitando el momento mágico al homenajeado. Entonces, el homenajeado pudiera bien cerrar la tanda de discursos porque es justamente en función de él que se hizo todo el evento. Oye, pero es que, nuevamente, ¿cuál es el objetivo del evento y qué queremos comunicar? El rector no va a dejar de ser rector porque no cierre las intervenciones. La presidenta no va a dejar de ser presidenta porque no cierre las intervenciones o porque ceda su lugar a un discurso de alguien más que le antecede, ¿no? Entonces, importantísimo. Lo que cuenta mucho para tanto el público, para uno mismo, es saber en qué momento uno va a hablar y en función de qué va a hablar, para qué está hablando esa persona. Un error de intervención es mal gestionado,
pues al fin de cuentas reduce la credibilidad y la lectura global del propio evento. Y no importa que sea en la sala de juntas de un gran corporativo, en la empresa que vende salchichas, en el negocio que hace tornillos, pues todos tenemos eventos y todos tenemos que tener justamente esta claridad de lo que estamos hablando en intervenciones, en participaciones. No importa que, como dice Laura, sea 2 minutos o sea 3 minutos, tenemos que tener claro para qué, ¿no? Eh, dice Jennifer que luego justamente, miren, pónganse ese concepto en su mente, economía de la atención. Si yo en mis primeros segundos me centro en saludar a quien ya fue saludado, me centro en repetir a quien ya fue mencionado, ya perdí de entrada por lo menos 1 o 2 minutos. Y solamente estoy dejando 3 minutos para mi mensaje por el cual me convocaron. La mente de quien me está escuchando, después de haber escuchado nuevamente la repetición de los presentes ahí, porque luego pensamos que si no se hace, estamos siendo descorteses, pues ya, ¿vale? Porque la gente se desconcentró. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Pues en el teléfono. Ahí está, de repente voltea. Pues nuevamente, no caigamos en los errores. Son prácticas que luego tenemos, que eso es justamente, ¿no? Algo que, como dice Lady, ya el maestro de ceremonia lo mencionó, ya lo dijo, ¿no? Entonces, sí, como también dice Manuel, crear un guión, ¿no? Contar una narrativa que te lleve en clímax, que empieces abajo y que vayas subiendo, ¿no? Pensar los eventos como un espacio de comunicación en vivo. Y este error, el número 4, es bien importante porque luego también a veces confundimos al invitado especial con el invitado con el invitado de honor, pues, ¿no? Ojo, y aquí no estoy diciendo que unos valen más y unos menos como personas, no. Pero, por supuesto, a quien invitamos a un evento, lo hacemos por una razón en particular. En lo social, porque me cae bien; en lo académico, porque me da validez en mi programa educativo; en lo gubernamental, porque valida mi estrategia de trabajo. Perfecto. Entonces, cuando confundimos que un invitado especial es igual que un invitado de honor, no solamente uno se confunde, también se confunde el público. Entonces, tenemos que también que categorizar, ¿no? ¿En qué lugar estás tú? Y por lo tanto, ¿qué atenciones tendrás especiales o diferentes a los demás invitados, ¿no? Un invitado de honor recibe un trato mucho mayor, ¿no? Se le espera en entrada o hasta casi casi en la calle para que llegue acompañado, se le destina un lugar de tiempo, de ajuste de tiempo, se le otorga un kit diferente. Y los demás invitados no es que los trates mal, por supuesto que no, pero no les puedes dar la misma atención. Y vuelvo al ejemplo del homenajeado. El homenajeado termina siendo el invitado de honor. Hoy es un evento de la universidad, perfecto, pero si yo trato a todos con la misma atención y la misma distinción que al mismo homenajeado, pues entonces, ¿dónde está justamente esta diferencia? Y a veces también el error, no sé si por aquí hay alguien que tenga esta facilidad de ser maestro de ceremonias o hacer guiones como maestro de ceremonias, ¿no? Eh, que desde ese documento, desde ese guión, presentamos a todos como alguien que tenía solamente que ser mencionado como invitado especial, como invitado de honor. Y entonces la atención en automático sale a esa persona por un par de segundos, y si esa persona no sabía que tenía ese trato, y luego peor aún, me ha tocado eventos donde por confusión a alguien que estaba hasta la 10ª fila del teatro se le menciona como invitado de honor. Y saber cómo que es invitado de honor y está hasta los últimos lugares del teatro, ¿no? Entonces, nuevamente, categorías, las categorías te dan jerarquías y las jerarquías te dan ubicaciones. Es como una forma más sencilla de entender todo esto. Dice Luis Gerardo, en los eventos políticos, ¿cómo podrías omitir los saludos? Yo sé que suena así como muy utópico, pero mientras más tengamos esa práctica en los eventos que yo presido, de mencionarlos y lo digo, oigan, voy a dejar de saludar a cada uno de ustedes para ahorrar tiempo y que nos centremos en el mensaje principal. Entonces, si tú lo haces, ya el que sigue no tendría que seguir esta misma dinámica porque se va a ver expuesto. Tiene que seguir la misma dinámica que tú estableciste. Entonces, un poco esa es la intención, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa porque luego se me van y se me desconectan. Vamos a hacer un primer momento de fotografía grupal, porque luego se nos van. Entonces, prendan sus cámaras los que puedan, los que tienen un lugar que se pueda ver, porque luego resulta que están ya en casa acostados, ¿no? Y además, qué bueno verlos por acá, porque así ya
Ya les pongo rostro a sus nombres y correos electrónicos. ¿Listos? Luego ya para publicar las fotografías y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a tomar una primera fotografía y luego ya seguimos más adelante. Y lo bueno que yo no tengo que peinar, yo estoy ya listo, no es como ustedes, pero bueno, ahí estamos. En tres, en dos, dejen que pase la reacción, en tres, en dos y en uno. Y vamos una más, por si acaso. Ahí está, en tres, en dos y en uno. Bien, regresemos entonces nuevamente. Fíjense que algo también bien importante, ya estamos a la mitad de los errores casi, algo bien importante es que en México, por supuesto, en Colombia, en Guatemala, en Perú, en Brasil, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Luego de repente nos da por poner, perdón, banderines, banderas, estandartes, como si fuese decoración, ¿no? Y más cuando son fechas patrias, cuando son fechas cívicas que están además reguladas por una norma, por una ley. Mm, pero ojo, el no conocer las leyes no exime que estemos cometiendo irregularidades. Luego me dicen en las empresas, oye, pero a ver, ¿qué pasa si yo pongo una bandera mal, en este caso de México, que a poco van a venir a meterme al bote, a la cárcel? Por supuesto que no. Digo, sería imposible tener un elemento de policía para vigilar este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando tú haces bien las cosas en apego a las leyes, a las normativas que existen, pues no solamente quedas bien tú como organizador de eventos, sino también quedas tú bien como empresa, porque estás cumpliendo todo lo que tiene que pasar, ¿no? Y a veces pensamos que con colocar bien la bandera ya estamos del otro lado. Y peor aún, cuando tenemos la bandera nacional, luego tenemos una bandera estatal, por ejemplo, en el caso de México, se hizo una reforma a la ley y entonces ya los estados pueden tener banderas propias, ojo que no partidistas, sino el escudo o alguna aplicación que trascienda a los partidos o a las administraciones políticas. Entonces va a pasar el caso en algún momento de nuestras vidas donde tengamos la bandera de México, tengamos la bandera, por ejemplo, del estado de Jalisco, luego a su lado la bandera de la ciudad de Guadalajara, luego al lado de la ciudad de Guadalajara, cinco banderas de patrocinadores. Entonces va a ser una colección de banderas que ninguna va a estar bien ubicada o que van a competir justamente en atención. Entonces, importantísimo, tenemos que observar la normativa y a veces mi solución, que quizás puede ser muy simple, es piensa para qué estás usando una bandera, en este caso patria o de un país, ¿no? Hoy es una rueda de prensa para dar a conocer un nuevo producto. O sea, ¿cuál es la finalidad? No, es un evento en el marco de los festejos patrios. Ah, ok, tiene sentido. Oye, pero antes de que la coloques, ¿es la correcta? Luego pasa mucho en Colombia, donde la bandera de uso general es la que no tiene un escudo al centro y la que tiene un escudo al centro solamente es para la milicia y se usa de forma distintiva, una u otra. En México no tenemos ese problema porque es una sola bandera, pero igual, nuevamente, luego, por ejemplo, en Perú, ¿no? Donde en Perú, además de la bandera nacional, pues tenemos de las municipalidades, luego tenemos de los estados, ¿no? Oye, pero luego resulta que una región también tiene una propia bandera. Importantísimo. Tenemos que, así como centrarnos en las personas, en saber qué bandera utilizar y en qué ubicación tenerla. La mala noticia es que las normativas, las leyes que tenemos ahora mismo son bien ambiguas, ¿no? O dice Rocío, que colocan seis banderas del mismo país, pues termina siendo realmente un elemento decorativo para forar, para darle un sentido cuando realmente no es tan necesario, ¿no? Con que haya una sola bandera bien planchada, bien colocada, bien ubicada, con eso es más que suficiente. Entonces, importantísimo, si ustedes son testigos o lo hacían, pregúntense por qué estamos usando banderas. Y luego, no comparemos la jerarquía de un lavado patrio con un estandarte, un banderín corporativo. Jamás tendrán la misma identidad. La mejor solución es de mi derecha, la bandera nacional, de mi izquierda, la bandera corporativa. No juntas porque no representan lo mismo, ¿no? Entonces, nuevamente, más que un error estético, que es bien importante que a veces tenemos que llegar a taller y ya no nos damos cuenta, más que un error estético, es justamente un error de conocer la normativa y eso es parte también de lo que tenemos que hacer
como empresas, como organizadores y por supuesto como corporativos. Bien, ¿cómo vamos? Hasta este momento, ¿qué es lo que más se les ha quedado de estos errores? ¿Qué error, díganme, hemos cometido más en alguna vez, de esos 5 que hemos pasado ya? Díganme. El uno, el 2, el 3, póngame ahí en el uno, el 4. El 4 suele ser el de las banderas, el uso de banderines. Bien. Les decía que la ley es bien ambigua porque dice, en el caso de la bandera de México, y creo que también en varias normativas internacionales, es el lugar de honor. Chin, ¿y cuál es el lugar de honor? ¿No? Porque si yo no tengo claro, pues mucho menos la ley. Entonces, por supuesto que nunca habrá una ley que sea tan específica y tan clara, ¿no? Pero casi siempre caemos en el error de las banderas. Por ahí me preguntaba, por ejemplo, vi que Rocío, no, Cari, ¿no? La bandera de México tendría que estar, fíjate, así como estoy yo, a mi derecha la bandera de México, luego a la izquierda de la bandera de México la de España y del otro extremo la bandera de la universidad. Esa sería la acomodo ideal. Ojo, y luego aquí el que está Laura Olmedo, luego se sorprende. Hay 6 formatos donde pueden estar las banderas al centro, de tal manera que al centro se coloque la bandera de México, a la derecha la bandera de México, la de España, y la corporativa tendría que estar a la izquierda, pero más alejada. ¿Qué recomiendo en esos casos, Cari, a todos los que preguntan sobre ese tema? Que hagan, por supuesto, sus guías gráficas, ¿no? Para que cuando monten el evento, si ustedes no pueden hacerlo y que ustedes ya tienen el conocimiento, quien lo haga sepa cómo ubicar las banderas. Pero nuevamente la pregunta sería es, ¿para qué coloco la bandera de, no? A menos que sea un acto diplomático. Y ojo, yo sé que ustedes no es el caso, pero cuando usamos banderas de otros países, también hay que validar que sea la bandera correcta, no solamente en tamaño, en pantones, en estructura, en elementos, porque luego de repente usamos la bandera de Francia que tenemos ahí guardada desde el año 80, pero resulta que la bandera de Francia hace un par de meses, de años, se renovó y el pantón azul es un poco más fuerte que el tradicional. Por eso que las compras en el Mercado Libre está muy bien, pero la tela de una bandera no es satín, tiene... O sea, yo sé que son cuestiones que la gente normalmente no va a ver, pero si alguien lo llega a notar, pues ya la reputación que nos precede justamente se afecta. Y justamente en este error número 6, tiene que ver con que, ojo, todo parte, la planeación de cualquier acto que hagamos, social, académico, religioso, deportivo, universitario, de gobierno, parte justamente de lo que queremos comunicar. Y en función de lo que queremos comunicar es que vestimos el evento. Y generalmente lo que pasa muchas veces es que más bien vestimos la idea en función de lo que tenemos o de lo que pensamos que saber más bonito, más padre, más estético. Y no, tenemos que hacer que la gente ponga atención en lo que queremos que la gente se centre. Si yo pongo así como tal imagen aquí, ¿no? Porque estamos en México y estamos en el mes de diciembre y las posadas y pongo una piñata. Pues sí, la piñata te comunica algo, por supuesto, pero se va a estar moviendo, entonces la gente va a estar teniendo su mirada y atención a la piñata, luego al que está hablando, y de repente, pues ya la gente se centró más bien en el tema de la bandera, pero de la piñata, y no tanto en los elementos que están ahí, ¿no? Estoy viendo lo que colocó Cari. Sí, Cari, es correcto, aunque yo de la universidad la alejaría un poco más, ¿no? Pero bien, bueno, ahí fíjate, aprovecho lo que dice Leticia. Ese moño se llama corbata y entonces es parte de los elementos que configuran la bandera nacional. Entonces es bien importante, si usamos a la bandera, y qué bueno que salió esta imagen, ahorita me centro en el error número 6, tenemos que usarla conforme sea la propia normativa, ¿no? La mojarra, la punta, la corbata o el corbatín en algunos casos, o crespón también, puede ser crespón. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Perdón, entonces estamos en el error número 6. Si yo no refuerzo el mensaje con los elementos accesorios, sea un atril, sea un podium, sea un ciclorama, ¿no? Entonces pareciera ser que son los eventos diferentes, ¿no? Oye, que usé el montaje de un día previo y entonces ese fue minimalista. Okay. ¿Y tu evento de qué es? De artesanías. ¿Y dónde se junta la idea previa con la nueva? En ningún lado. Entonces, importantísimo. El mensaje se tiene que reforzar con los elementos accesorios, no al revés.
la ambientación, la señalética, la disposición de los elementos en el escenario, los elementos impresos si se siguen utilizando. Por supuesto, sí corresponden y siguen una estética en cuanto a su diseño y su ubicación, pero su función tiene que ser más bien de refuerzo al mensaje que queremos estar dando, ¿no? Entonces, ojo, no nos equivoquemos justamente pensando en que mientras más cosas haya en el escenario, más bonito se va a ver. Puede ser que sí, pero el mensaje no se va a comunicar de la mejor manera. El error número 7, y ese también es uno bien importante, y aquí me voy un poco antes en realidad. Si así como nosotros, que estamos en el mundo de los eventos, del protocolo, del ceremonial, pues tenemos dudas como todo, ¿no? Imagínense un medio de comunicación que tampoco tiene claridad, ¿no? Que en realidad muchas veces piensan, no todos por supuesto, que ceremonial y protocolo son sinónimos y se usan de forma indistinta, que protocolo y etiqueta es lo mismo y entonces usamos protocolo para subir escaleras, cuando lo correcto tendría que ser etiqueta para subir o bajar escaleras. Entonces también pensemos en que mientras más información y acotada en los términos y lenguaje que usa ese medio o ese periodista o ese reportero, va a ser mucho más sencillo que tengamos cobertura. Y a veces damos por hecho, y aquí es no digo, y aquí hago la acotación también, no es que nosotros nos convirtamos en comunicadores sociales en automático, ni en los jefes de prensa del gobierno, no, no, no. Pero un evento, sea mixto, sea corporativo, sea privado, sea público, el que sea, lo tenemos que plantear con los equipos pertinentes. ¿Por qué? Porque si yo quiero, como un acto privado, que haya una buena cobertura de medios y invito a la gente de mercadotecnia, de comunicación o de RP al evento, tengo que pensar en lo que ese departamento quiere de los medios, pero también tenemos que pensar qué es lo que quiere el evento en cuanto a su mensaje. Entonces, no porque el medio vaya al evento va a haber cobertura. Bueno, fuera, ¿no? No garantiza ni siquiera que haya esta posibilidad. Entonces, hay que pensar en que la cobertura no es automática ni neutral. Se analiza, por supuesto, también, y eso es un dato bien importante, en que atendamos los requerimientos del medio, ¿no? Y aquí luego entran esas discusiones, ¿no? Del jefe de protocolo que dicen, no, es que los reporteros no pueden pasar por la primera fila. Ok, ¿dónde van a ser ubicados? Van a estar hasta atrás, casi 50 metros. Oye, pero no van a ver nada. No importa. Entonces, ¿para qué los invitas? ¿No? O sea, desde aquí empezamos a tener errores, ¿no? Entonces, si no tenemos el planteamiento del evento, además del mensaje en función de los medios, pues puedes tener justamente un evento con más de 40 medios de comunicación, pero pues nada más están ahí por estar, pero realmente la cobertura no se va a dar. Y además, importantísimo, si no hay contexto para ello, cualquier fotografía va a contar una historia que no es la correcta y que no es la precisa. Entonces, fundamental es que también construyamos, y tomo lo que decía Manuel hace un par de minutos, en también generar el evento en cuanto a una narrativa de comunicación para que el medio, sea de televisión, sea de radio, sea prensa escrita, sea prensa digital, obtenga lo que necesita. Y esto también me lleva, por ejemplo, a temas de ceremonial hoy. ¿En qué momento vamos a permitir que haya una toma de fotografía grupal? Porque la fotografía, que luego también es un tema bien importante, por ahí les compartí en el grupo, más a rato les comparto las ligas para que quien esté se sume. Eh, bien importante pensar que todo lo que pasa en un evento, al final de cuentas, son microeventos y cada uno tiene que cumplir un requerimiento para que justamente se comunique mucho mejor. Como estoy bien emocionado, les puse un punto adicional, que es el punto número 8, y que habla de un tema que aquí es bien complejo, ¿no? Aquí tenemos especialistas en temas de etiqueta, de vestimenta, de comportamientos, pero a veces pensamos que la etiqueta es solamente un elemento externo, ¿no? Y que en realidad no depende de nosotros, si bien es cierto, no es obligatoria en ningún caso, más que en colegios y empresas en algunos momentos en particular. La etiqueta, cuando la analizamos desde la percepción del propio evento, está pensada justamente en que refuerce el mensaje que queremos dar. Y ojo, me refiero tanto al protagonista como al invitado. Yo hoy mismo no traigo una corbata. ¿Alguien se imagina por qué no traigo una corbata? Si gran parte de mi imagen luego salgo con una corbata azul. ¿Alguien se imagina por qué no me puse una corbata?
andamos relajados, pues ya casi va. Cercanía, bien, cercanía. Luego un día me pusieron, porque no te queda, que no te cierra la camisa, no, sí me cierra la camisa, pero no me puse la corbata justamente por esto, ¿no? Ojo, si se fijan, hay una alineación de varios elementos. La parte gráfica de la presentación, colores azules, blancos. Yo mismo, colores azules, blancos, ¿no? Que el azul para mí es un color que me gusta mucho, porque además me gusta mucho utilizar este tipo de dinámicas, porque me permite cercanía, aunque estemos a cientos o miles de kilómetros unos de otros, ¿no? Bien, Viridiana, pues es especialista en el tema. Su comentario fue el ganador, casi, casi. Bien. Entonces, fíjense, si yo el evento lo planteo y pongo un ejemplo quizás muy burdo, pero muy claro. Si yo quiero hacer un evento para recaudar fondos para una casa hogar y resulta que el montaje, ¿no?, que yo propongo, sí, por supuesto, está acorde a la idea, ¿no? Ni ni tampoco, tan poquito, ¿no? Pero la vestimenta del orador, de la presidenta, del presidente de la fundación, pues pareciera ser que vino de otro evento con zapatos sucios, camisa manchada, un blazer ahí todo desgarrado, pues van a decir, oye, en vez de tú pedir dinero para los demás, vas a usarlo para ti mismo, ¿no? Entonces tiene que tener esa cercanía, pero también este equilibrio. Entonces, importantísimo, la etiqueta también incide justamente en la percepción del propio acto. Entonces, tú como jefe de protocolo, como responsable de eventos, le tienes que decir a tu jefe o a tu jefa, oye, a ver, para tal mensaje te recomiendo tal color. Si usas o no corbata, saco, traje, tacón, zapatos cerrados. ¿Por qué? Porque lo tengo que acotar a lo que yo quiero comunicar, ¿no? Y entonces, también esto lo tenemos que pasar a los invitados. Porque, ojo, bien importante, en temas de etiqueta, cuando no se cumple lo que el anfitrión pide, pues no hay una sanción legal, pero sí hay un castigo social. Y entonces te relegan, te hacen a un lado, te ponen las filas de atrás para que en la fotografía salgan todos uniformados con el mismo color blanco. Y también hablando un poco de la etiqueta, y por ahí Iván lo escuchó hace un par de semanas en el curso, eh, cuando tú decides ir como invitado a un evento, digamos que firmas un contrato social. Por lo tanto, estás de acuerdo en seguir los lineamientos que te establece el propio anfitrión. Por supuesto, es un evento de gobierno, no puedo pedirles a todos que vayan de traje cuando se trata de un evento que voy a hacer en una zona montañosa con gente que se dedica al campo, ¿no? Pues yo más bien tengo que adecuar mi mensaje, la puesta en escena, la vestimenta, para que haga match con ese público al que yo voy dirigido. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? ¿Cómo se sienten? ¿No están cansados? ¿Todavía aguantan más minutos? A ver, los voy leyendo por acá. Perfecto. Miren, no es un tema de magia, qué bueno fuera, ¿no? Pero cuando empezamos a comprender los alcances, la implicación de hacer buen uso del protocolo, del ceremonial, la etiqueta y de todas las herramientas que de ellas se desprendan o se conecten, lo cierto es que los eventos empiezan a fluir con más naturalidad, no solamente para mí como organizador, sino para el público al que vamos dirigido, ¿no? Entonces, aquí es justamente donde entra la palabra criterio. Me encanta la palabra criterio porque es un concepto que, en pocas palabras, es acoplarse a la idea central, al contexto y a los públicos. No es una regla, no es una ley, porque la ley es, no me importa, se hace como yo digo, ¿no? En cambio, un criterio se tiene que adaptar, se tiene que flexibilizar. Entonces, los criterios justamente se ayudan justamente a entender el por qué y el cómo voy a hacer que una idea se entienda mucho mejor, ¿no? Cuando aplicamos bien el protocolo, el sistema de etiqueta, actuamos además con seguridad, ¿no? No solamente porque sabemos lo que estamos haciendo, porque cada decisión que tomamos está sustentada. Ojo, esto no implica que el día del evento te llegue la avanzada y te diga, oye, ¿sabes qué? No, vamos a subir a todos los de gobierno y vamos a bajar a todo tu concepto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Y pasa, ¿no? Más de lo que quisiéramos. Entonces también a veces olvidamos que estas actitudes y comportamientos, miren, un evento no va a dejar de hacerse por quien esté en el presidium, pero quien estaba en el presidium y debía haber estado ahí, por supuesto que va a tener una sensación y una percepción de ese gobierno que, a tener cuentas, hablando en temas de comunicación política, no es adecuado, no es preciso, ¿no? También cuando hacemos buen uso de estos tres conceptos,
tratamos de no improvisar tanto. Y aquí hago una acotación. Dice Jorge Cano, es que el tema de los medios es un invitado más, y no porque diga más, es uno menos. Es tan importante como el cuate que está en la segunda fila, como el que está en la última fila. Y entonces la experiencia tiene que ser para todos, desde los alimentos, que bueno, Jorge lo menciona porque luego suele darse, ¿no? En todos los ámbitos, donde a veces les hacen alimentos, ¿eh? No lo hagamos, por favor. Donde para el público triple A les damos pollo a la cordon bleu. Y para los medios les damos una cajita feliz, una torta de aguacate, ¿no? Ya el aguacate todo negro y ya todo vencido, casi casi, ¿no? Entonces, no, no, no. El trato tiene que ser el mismo. O todos comen torta o todos comen pollo, ¿no? Y algo bien importante cuando hacemos buen uso del protocolo y de esto que estamos platicando es que justamente se fortalece lo que representamos. Y esto es algo que a veces olvidamos en las pregiras, en los scouting, en las visitas de inspección, en las negociaciones previas o durante el evento, porque no es solamente lo que yo hago, sino lo que yo represento. Y entonces, si yo trabajo por un gobierno, no es que yo quede mal, es que está quedando mal ese gobierno. Si yo trabajo por una empresa, no es que la empresa queda mal todo el corporativo, quedan mal todos los trabajadores por una sola decisión incorrecta o errónea, ¿no? Como quiero aprovechar muy bien este webinar, pues también decidí, ¿no? De forma unilateral, ahí fueron, no hubo democracia, lo tengo que reconocer, decidí poner estos 5 temas, 5 cosas que probablemente estamos haciendo mal y que se conectan con los errores en eventos y a partir de los eventos del protocolo. Si quieren que lo veamos o ya le cortamos, díganme ustedes. Yo obedezco sus reacciones. Ya Gerardo me convenció, ya Laura también. Bien, perfecto. Tampoco crean que vamos a irnos hasta las 12 de la noche, no, no, ya en breve terminamos, pero hay que aprovechar el momento. Miren, de esos 5 errores, la pregunta que a veces menos nos hacemos es, como decía un grupo que se llama Intocable aquí en México, ¿y todo para qué? O sea, ok, ¿esto que hice realmente sirvió para algo? O sea, más allá de la experiencia, más allá de la fotografía, más allá del recuerdo, en realidad transformó, cambió, modificó algo, ¿no? Que a veces pasa que tenemos un evento donde el presidium llegó como lo habíamos estimado, donde la gente asistió, participó, se quedó, donde hubo muy buena cobertura, pero luego dices, ok, y, ¿no? O sea, ¿esto en qué quedó? Fue un evento más y es válido, ¿eh? No digo que no, pero realmente esto me lleva a entender que desde la propuesta del evento, decía Carlos que a ellos les piden como un planteamiento, es el propósito del evento, ¿no? El propósito de la actividad. Y eso nos va a ayudar a entender, después de que este haya terminado, si realmente sirvió para algo, ¿no? Ya sea para fines comerciales, ya sea para fines de reputación, ya sea para fines de reconocimiento, de posicionamiento, es para qué sirvió, ¿no? Y entonces me lleva justamente a estos 5 errores que vamos a ver muy rápidamente, ¿no? Desde el protocolo y desde lo que entendemos por protocolo, todo se ejecuta bien, pero lo hacemos en automático. Oye, es un evento de la gobernadora, al centro. Es un evento con el secretario de salud a la orilla. Es un evento con el rector. Él va a compartir. Lo hacemos ya en automático. No pensamos, no argumentamos, no contrastamos ideas, no vemos para qué uno, para qué otra cosa. Y entonces eso, al final de cuentas, termina siendo un montaje más, pero no se ve una intención diferente, ¿no? Y el mensaje, por lo tanto, no se comunica de la mejor manera porque yo siempre lo digo, cuando vas a firmar un convenio, el acomodo tendría que ser presidencia par. ¿Por qué? Porque o si son 3, pues 3 personas, pues, porque, y hablando de un convenio entre 2 instancias, porque es una colaboración en las mismas condiciones de una y de otra. Y luego ves las fotografías o ves el video donde una empresa decide que entonces, como es una firma de convenio, sea un montaje impar, y entonces el dueño de la empresa está al centro y pones a 4 personas más, donde tu segunda empresa que está firmando el convenio queda relegada a una segunda ubicación. Cuando se es un convenio, tendría que hacer un montaje par, ¿no? No sé si queda claro esta idea, ¿no? Colocamos figuras claves, pero en realidad no abonan a ninguna narrativa. Y lo que termina pasando es que tenemos una muy buena coreografía, muy bonita, muy vistosa, pero que no es tan relevante porque no está comunicando más allá de lo evidente. El error 2,
tiene que ver justamente con que se produce mucho y se diseña poco. ¿Hay alguien de aquí que sea diseñador? O que tenga facilidades para diseñar, ya sea digital, ya sea ambiental. Bueno, pasa mucho que, híjole, hacemos el planteamiento, colores, iluminación, perdón, texturas, tonos, tal, ¿no? Pero en realidad eso no está alineado ni siquiera de cerca. Vanessa dice que es diseñadora, gracias Vanessa. Dice, perdón, no está alineado el objetivo. Entonces, oye, ya tengo el espacio. Ay, qué padre, es un salón de un centro de convenciones que está a más de 40 kilómetros del centro. Pero la única bronca es que no hay aire acondicionado. Pero además, es muy bien que tengas el espacio, pero no está acotado al objetivo, ¿no? O el error también, se cotiza montaje sin saber si ese montaje es lo que tú requieres. Es que ya puse un tapanco de 3 metros de altura. 3 metros de altura, pues van a estar así con el cuello, pobres, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Cercanía? ¿Quieres lejanía? ¿Quieres qué? ¿No? O se llama el programa antes de entender al público. Y es bien importante ese punto. Yo cuando hice la estructura del webinar, ¿no? Por supuesto, el primer resultado fue en función de lo que yo quería. Pero luego dije, a ver, pero qué, no es un webinar para mí solito, lo voy a abrir al público. Entonces, el público que está esperando de lo que yo diga, ¿no? Cosas muy técnicas, cosas muy simples. Entonces, tengo que armar el programa de función de ustedes para que funcione, para que tenga impacto. Si no lo hago, pasa en la vida real, que los eventos en realidad son caprichos de la máxima autoridad, sea pública, sea privada, pero en realidad no toma en cuenta el público al que vamos dirigidos. Y un público es el que valida el evento. De nada te sirve que tengas un evento muy organizado sin gente en las gradas o en las sillas, ¿no? O eventos bien producidos, pero que están mal orientados. Quiero hablar de poder, pero lo que menos se percibe es poder. Quiero hablar de organización, lo que menos se percibe es organización. Entonces, todo está alineado a lo que queremos estar comunicando directamente. 3 errores más. Se mide el éxito con indicadores bien cómodos. Es un trabajo que tenemos que hacer con más equipos, ¿no? Mi métrica es puntualidad. Pues la puntualidad ya de entrada sabemos que puede ser buena, puede ser mala, pero en realidad no te dicen más que quién llegó a tiempo y quién se fue antes, ¿no? O sea, en realidad tenemos que ver justamente el propósito. A ver, la gente decidió hacer esto, la gente convirtió lo que vio en una práctica habitual, ¿no? Cambió algo después del evento, se movió una percepción, se generó una acción. ¿Qué pasó? O sea, tenemos que medir en función de indicadores más complejos y menos a la medida o menos cómodos, porque si no, nunca vamos a mejorar más en protocolo. Por ahí decían con los medios, el tema, por ejemplo, de la comida, la relación con los medios tiene que ser proactiva y no reactiva. Y generalmente lo que hacemos por llegar de taller es, ya sé que tengo que hacer una rueda de prensa, voy a mandar en automático el boletín a mi base de datos de más de 400 medios que tengo notificados, cuando resulta que ya esos 400 medios, ya 300 ya no están en el sector que tú querías, ¿no? Y entonces solamente les envías la información genérica sin pensar en cobertura. Oye, pero a ver, es un tema de comunicación, y sí, lo es de comunicación, pero el evento al que tú estás invitándolos, en realidad está afinado y está alineado con el boletín que les mandaste. No. Entonces, van a encontrar que lo que dice el boletín no pasó en el mundo, en el evento real, ¿no? Importantísimo desde el punto de vista de la comunicación. No hay vocerías preparadas, no hay mensajes claves. El evento queda más como un tema anecdótico, como show, como espectáculo, pero no como un mensaje que quiera trascender. Y cuando eso pasa, y más en entornos políticos, se habla más del evento en cuanto a quién contrataste, en cuanto a quién amenizó, que en realidad en cuanto al evento o el mensaje que se dio, ¿no? Y lo que pasa muchas veces es que se hace más, eh, se privilegia la inercia sobre la intención, ¿no? Y pongan ahí en el chat, ¿no? ¿Quién ha escuchado o quién ha dicho alguna vez? Así lo he hecho siempre. Sin pena, ¿eh? Acabo, nadie se va a dar cuenta. Yo sé que porque tienen la cámara apagada, pero a ver, ¿quién ha dicho esa frase alguna vez? Yo sí. Oigan, qué padre, de 38 personas nada más, tres. Sí, le decimos cada vez menos, ¿no?
Laura dice que no, muy bien, Laura, muy bien. En gobierno pasa mucho. Sí, sí. Así se ha hecho siempre. Oye, ese montaje de banderas, es que así lo hemos hecho siempre, es que así lo hacía el anterior jefe, ¿no? Y entonces, pues no porque se haga así es la forma correcta, ¿no? Dice Joana y Rocío que le han escuchado, ¿no? Entonces, ojo, detrás de una frase de esa naturaleza de así se ha hecho siempre, pues hay prácticas que no se cuestionan y por ende formatos que no están actualizados o que están obsoletos, ¿no? Entonces hay que tener bien claro que los entornos están cambiando, ¿no? Ya eventos presenciales con más de 10 intervenciones son la muerte, la locura. Eventos que no conecten con audiencia ya no funcionan, ¿no? En una junta que teníamos el lunes de la Asociación de Relaciones Públicas, hablamos de la cobertura o de la asistencia de medios a los eventos, ¿no? Y los únicos que están logrando que los medios vayan a los eventos es el gobierno. ¿Por qué? Porque pues, tienen las capacidades. Pero una empresa pues, ya le batalla y entonces si sigues inercias, él me dice, no, ¿para qué voy al evento que hace fulano de tal? Si yo sé que va a ser el mismo montaje, el mismo proveedor de alimentos, me van a dar pollo frío y realmente no estamos actuando en conforme a lo que queremos comunicar como tal del propio evento, ¿no? Y miren, yo creo que lo que pudiéramos empezar a ver como cierre y como una reflexión de este webinar es que el mayor riesgo en realidad no está en cometer errores. Ya ni siquiera pensemos en evidentes, ¿no? El mayor riesgo en realidad está en perfeccionar prácticas que ya no generan valor, que ya no son las correctas, que ya no son las precisas, que ni siquiera están bien estructuradas, o peor aún, que ni siquiera tienen un fundamento detrás de, ¿no? Entonces, realmente lo que habría que preguntarnos ahora es si el evento no es que haya salido bien, es si hizo, si cumplió con lo que tenía que haber pasado, con lo que tenía que haber sucedido. Yo cuando termine este webinar, yo tengo mi métrica, yo tengo mi indicador y entonces voy a analizar si se cumplió, no en términos de puntualidad, no en términos de participación, no en términos de preguntas, es en función de lo que yo estaba buscando, ¿no? Y miren, cuando esto pasa, cuando nos hacemos preguntas mucho más profundas, pues empezamos justamente a encontrar áreas de mejora. Y ojo, por eso al principio dije que no es que hagamos todo mal o todo cuestionable, simplemente que a veces podemos mejorar lo que ya hacemos para que tenga un mejor impacto, ¿no? Entonces aquí es donde entra en serio el valor del protocolo, del ceremonial, de etiqueta y sobre todo verlos como una gestión mucho más estricta. No se trata solamente de ejecutar mejor, sino de hacerlo con una intención, de hacerlo de forma ejecutiva. En un mundo donde cada detalle comunica, donde cada evento refleja la imagen de una institución, el protocolo no es un lujo, es una necesidad. Quienes dominan el protocolo no solo organizan eventos, construyen reputaciones, representan instituciones y conducen momentos que perduran. Forma parte de quienes marcan la diferencia. Fíjense que yo empecé hace muchos años a hacer primero cursos, ¿no? Por aquí tengo a muchos participantes, Ángeles, Lady, ¿no? Donde yo hacía un curso de protocolos de la etiqueta, pero luego me di cuenta que tenía que subirle el nivel y entenderlo más como una herramienta práctica y aplicable. Y aquí tengo muchas personas que ya han estado en algunas sesiones, ¿no? De los programas previos. Y desde este año ya decidí hacerlo más como un programa ejecutivo, donde no solamente hay contenidos, que te voy a explicarles cómo funciona, hay también actividades y sobre todo hay checklists y recursos que te permiten desde la primera lección empezarlo a aplicar de forma correcta y de forma precisa. Al final les voy a compartir también una guía de este webinar para que también lo vean como un beneficio. Pero este programa como tal, y ojo, pues está pensado en que sea aplicable desde la primera lección
tiene contenidos que son grabados, pero al mismo tiempo, los días jueves hay 1 hora y media donde nos juntamos vía Zoom y entonces una vez que vieron la lección, el contenido, analizamos y revisamos cómo es que aplica en su contexto, analizamos cómo es que puede funcionar, por qué pasa una cosa, por qué no pasa la siguiente. Entonces tenemos 6 semanas de contenidos, tenemos 7 horas de videolecciones de refuerzo, de materiales de apoyo, 9 horas de contenido en vivo, ¿no? Que es vía Zoom, como lo estamos manejando, 8 videolecciones a lo largo de estas 6 semanas, 4 horas de lecturas, que aquí es mucho más tiempo, pero bueno, como yo lo rápido, así como algo rápido, ¿no? Y es un contenido que está 24 horas, 7 días de la semana. Y además incluye una guía de estudio por participante que te permite además ir haciendo ejercicios y dinámicas bien prácticas. Todo esto va a comenzar el 18 de mayo. Ojo, y aquí quiero hacer la acotación. El grupo va a seguir existiendo, el grupo de WhatsApp. Ahorita lo voy a poner para quien no esté, se agregue, porque a mí me interesa que hablemos bien y que hablemos correcto del protocolo. Por lo tanto, no es una obligación estar en el grupo para que tengan acceso al programa, pero creo que es una buena oportunidad para que usted lo aproveche. Por lo tanto, iré esta propuesta donde el programa normalmente cuesta 3,100, porque ya tiene más horas en vivo, porque ya tiene contenidos que pueden llevarse como a sus casas, su checklist. Y entonces puse un código donde si se inscriben y liquidan la totalidad antes del 30 de abril, les va a costar solamente 2,700 pesos el programa. Como les digo, no es obligatorio. Oye, es que María Elena no se inscribió, voy a sacar el grupo. No, no, el grupo va a seguir abierto. Si me cuentas, es parte de lo que yo quiero seguir comentando como parte del programa. Si están en sus teléfonos, pueden acceder justamente a estas guías donde están los contenidos, donde está tanto la información, está tanto el programa. Facturamos, sí, sí, ya puedo yo facturar sin ningún problema. Este es un programa que, lo cierto, por aquí Iván, Laura, bueno, saben que es un programa muy acotado, o sea, no se abre para tantas personas. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que en las sesiones en vivo que son en Zoom, pues podamos platicar y entonces sí podamos aprovechar justamente estas intervenciones y que tenga, eh, que tenga impacto. En dólares son, si no me equivoco, $173, más o menos, ¿no? Ya saben que luego la moneda anda fluctuando. De todos modos, una vez que se inscriban, yo les mando un correo con información mucho más precisa, mucho más actualizada, sobre todo con información. Miren, algo bien importante es que el protocolo, y vamos a subir el micrófono para preguntas y respuestas, es que luego pensamos que cuando usamos el protocolo vamos a complicar todo. No, hombre, lo cierto es que cuando lo usamos bien, hacemos las cosas con mayor claridad y entonces esto empieza a verse y se refleja en lo que queremos comunicar. Y aquí les voy a hacer también una tercera acotación. Oye, pero es que yo represento a mi jefe que me dice cómo hacer las cosas. Muy bien. Aún así, tú eres la voz, tú eres el embajador, tú eres el vocero. Pues, cuando tomas el curso y ves un evento que desde la planeación no es lo correcto porque va a mandar mensajes contradictorios o erróneos, es bueno decirlo. Dice por acá Cari, ¿no? Que el tema de las banderas. Cuando tenemos argumentos y más cuando hay una ley, pues que la ley es esta. Aunque lo hagas así siempre, estamos omitiendo la ley y más estamos en una universidad, tenemos que ser respetuosos y cumplir las normativas vigentes que en la materia existen. No podemos darnos ese lujo porque además acuérdense que el eslabón más débil realmente es el eslabón que nunca cuidamos y que está ahí presente en un error, en una complejidad, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir y yo te vuelvo a compartir para abrir un espacio de preguntas, si quieren hacerlas, por supuesto, y me hagan saber en esta pausa cómo vamos. O todo quedó muy claro o no hay ninguna duda. Yo tengo dos preguntas, Felipe. Adelante, adelante. Bueno, la primera es si en un evento muy ceremonial, conmemorativo, tenemos izadas las banderas de parque, no sé cómo le llaman allá, en astas gigantes, pues. También se pueden tener las de protocolo en tarima.
A ver, si las tienes como en Astas y luego en Tarima, o sea, en dos ubicaciones diferentes. Tener las dos en escenario, ¿está bien? ¿O ya con una sola se puede? Que serían Bien, las astas de parque, las principales. ok. Yo ahí me centraría más bien en las que son más visibles y protagonistas y hay un concepto que se llama domus protocolar o centro métrico. Y a partir del centro métrico es lo que yo quiero que la gente vea, perciba y tenga muy en claro, ¿no? Eh, Porque una vez que eso lo tengamos, justamente va a funcionar. Antes de que se vaya Telma, lo que me está diciendo por acá, voy a ponerles la liga del grupo de WhatsApp para que puedan entrar, como les digo, sin ningún compromiso. Retomo la pregunta, Jennifer. Más bien es, ¿para qué coloco tantas banderas y realmente cuál es el impacto que van a tener esas banderas? ¿No? Entonces, eso sería como la primera pauta o la respuesta que yo pudiera dar. Ok, y mi segunda pregunta es cómo decir el código de vestimenta que se debe tener para cierto evento sin llegar a afectar como la personalidad de la persona. En Sí, esto también involucro, perdóname, un poco, digamos, si uno tiene a su alcalde, a su gobernador, cómo indicarle sin que se sienta agredido su personalidad y que de pronto no vaya a tener como un roce entre, pues, entre el concepto protocolario y su personalidad, ¿no? yo ahí lo plantearía desde el público. Oye, ¿sabes qué hemos visto con estudios, con sondeos, con análisis o entrevistas? Que la gente tiene una barrera hacia ti por esto, esto y esto. Si bien es cierto, para tales eventos es muy bueno lo que tú haces, para esos públicos determinados sugerimos que la vestimenta se baje dos niveles para que sea mucho más cercana a la audiencia a la que vamos dirigida. ¿Te fijas? Con este mensaje no estamos diciendo que se vista mal, ni mucho menos, simplemente que lo tiene que acotar para que tenga un mayor impacto, ¿no? Para que lo que diga realmente se quede en la gente. ¿Sí? Gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, por acá, si quieren abrirse el micrófono, ¿eh? Sin ningún problema. Yo, buenas noches. Sí, ¿Me adelante, Cari. escuchan? Ah, Sí, sí. Bueno, con respecto al tema de las banderas, muchas gracias por la retroalimentación. Me queda claro, esa fue una de las observaciones que me hicieron la foto que les compartí recientemente, en donde sugerí este acomodo, pero me decían que la bandera de México tenía que ir al centro por ser el país anfitrión. Sé que, bueno, yo me baso un poco en el manual o la guía de protocolos de la Secretaría de Relaciones Internacionales exteriores. del Ujú. gobierno, exteriores, perdón, del gobierno federal. Y esa fue como mi base para argumentar que la posición o la colocación era correcta. Sí me surge la duda de cuando tenemos más países visitantes, ¿no? Que ha llegado a ser el caso. No sé, imaginemos que tengo no sé, Canadá y Estados Unidos. Es ahí cuando entonces sí puedo colocar la bandera de México al centro, tratándose de países o de más de un país. Hay varios criterios, Cari. La bandera de México, en el caso de México, nunca cede su ubicación, su precedencia, y entonces puede ser la que inicie la línea de banderas, o bien pudiera estar al centro y a partir de ella, si usamos el criterio alfabético, la bandera que está a la derecha de la bandera de México sería la que empiece con la letra A, y luego la que está a la izquierda de México será la que sigue con la bandera B, y así nos iríamos alternando las banderas de tal manera que siempre queda al centro la de México. En el caso de las banderas internacionales, es importante que se usen solamente con los países que tengamos relaciones diplomáticas vigentes, ¿no? Eso lo marca la ley. Si ahorita mismo buscáramos una de Bolivia, técnicamente estaríamos cometiendo una infracción a la normativa, ¿no? Perfecto. Ok, me queda claro. Muchas gracias. Gracias, Karim. Sí, Laura, adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias, Felipe, por el contenido súper valioso. Me quedó un poco la duda cuando comentaste la firma de convenios. Aquí también, sobre todo, si este momento se puede incluir dentro de la agenda de un foro. Si vamos a tener un foro hablando de medio ambiente, etcétera, y habría un momento especial para la firma de convenio con otras organizaciones o otros gobiernos.
y mencionaste específicamente sobre el contenido, perdón, las personas que deben de estar en el presidio. Ahí sí no me quedó muy claro. Gracias. Sí, por ejemplo, gracias Laura. En el caso de una firma de convenio, es un evento que le llamamos en términos de ceremonial el hito del evento. Es decir, a ver, hice un congreso, pero el momento más importante es la celebración de un convenio entre país A, país B y país C para establecer buenas prácticas. Y entonces resulta que para decidir qué o quiénes se van a acomodar hay criterios establecidos. Puede ser el alfabético, puede ser el de interés o el de alternado. ¿Y a qué voy con esto? A lo mejor si el convenio se firma en México, al centro tendría que ir el anfitrión de México. Y a su derecha, en función del nombre del país que firma el siguiente convenio, y a la tercera el país que le sigue. Pero, importantísimo, esto en cuanto a presentación. Pero en el documento aplicamos el criterio alternado, de tal manera que hay 3 juegos de convenios. El convenio que tiene México, la primera firma va a ser la de México. El convenio que tiene Argentina, por decirlo así, la primera firma será la de Argentina. Y la firma que tiene, el convenio que tiene el país C, vamos a poner Costa Rica, su juego tiene la primera firma de Costa Rica. Es decir, los documentos se van alternando en cuanto a las firmas, pero en cuanto a la ubicación en sitio, establecemos criterios en función de anfitrionía, en función de precedencia, ¿no? De tal manera que nos sirva justamente para tener este control. Muchísimas gracias. Bien, les repito nuevamente este código y también les comparto, bueno, vamos a tomar una fotografía antes de que se vayan todos, ya para ir cerrando. Les puse ahora mismo, y te volvemos acá, les puse ahora mismo una liga, sí le di similar al Presidium, pero sí podemos hacer algunos ajustes. Para que prendan su cámara, nos vamos una última fotografía. Bueno, esta sesión, por supuesto, suena muy dramáticamente. A ver, ahí estamos. En 3, en 2 y en 1. Gracias. Les puse ahorita ahí mismo en el chat, ¿no? La liga a la página del recurso, donde de este webinar hice una documentación donde viene el resumen de cada uno de los cursos que vimos, algunos ejemplos, para que la puedan descargar, nuevamente sin compromiso. Está en la página web, ahí en la sección de recursos, para que puedan entrar y pues de alguna manera pues tengan un contenido que además pueden estar aplicando en sus eventos en el día a día. Esos son mis datos para quien no me conozca. Bueno, ya seguramente me conocen por WhatsApp y por correos y por los contenidos sociales, pero bueno, ahí está mi información. No sé si hay algunas preguntas más para ir cerrando. Me encantó coincidir hoy en esta sesión, en este webinar. Me encantará que sigan en el grupo de WhatsApp o en el grupo de correos y que algunos se animen para que sean parte de este programa. Y Cari, con todo gusto, yo más puesto. ¿Cuándo nos vamos? Muchas gracias, excelente, te contacto. Gracias. Gracias. Bien, Carlos, Violeta, Laura, bueno, hay muchas Lauras, pues, para no decir algo. Jessica, Eligio, Eneida, ¿pregunta algún cuestionamiento? O ya vamos a descansar. Ya descansar, pero Descansar. haciendo planes para el programa ejecutivo me llama mucho la atención. Perfecto. Que Sí, lleve a tomar uno de los entonces, cursos, bastante sí. buenos, pero pues nada como ampliarlo, actualizarlo. Sí, ahí me Sí, verás. qué bueno que dices, Carlos, porque ya amplié los criterios, los ejemplos, las dinámicas, los ejercicios, los alcances, ¿no? Ujú. Ya en realidad ya es un programa que evolucionó de tal manera que ya se adecua a lo que realmente requerimos, sin importar en el ámbito en el que nos desarrollemos en cuanto a conocimientos de protocolo, ceremonial y etiqueta. Perfecto, sí. ¿Va? Ahí me verás seguramente. Muchas gracias, Carlos, por saludarte nuevamente. Pues bueno, pues muchísimas gracias por haber participado en esta sesión. Espero seguirlos viendo pronto y van a ver que mientras más compartamos sobre protocolo, ceremonia, etiqueta, va a ser mucho más fácil que lo que hagamos en cuanto a eventos. Comuniquen y comuniquen de la mejor manera. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, muy buena noche. Gracias, Nos vemos. Felipe. Hasta luego a Hasta todos. luego, gracias. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Ivana.